Bien, ¿y usted, hermano, Buenas cómo le noches, va? hermano. Bien, bien. Ah, me alegro, me alegro. Bienvenidos. ¿Dónde está? Hermano Néstor, tanto tiempo. Ah, me alegro, Mucho tiempo me alegro. también. Bienvenido. Eh, ¿Listo? ready. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio hoy. Vamos a empezar con algo. Unas semanas atrás di un estudio sobre las profecías mesiánicas. Esto es continuación de ese estudio, una serie de varios estudios donde analizamos las profecías mesiánicas. Pues entonces vamos a dar inicio, vamos a pedirle al hermano Jorge Figueroa si nos puede guiar con la oración, por favor. Sí, hermano, buenas tardes con todos. Lo que Gracias. no estaban cuando saludé. Vamos a orar, hermano. Muy bien. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, a usted vamos en estos momentos, tantos reunidos en esta plataforma, para escuchar una porción de su palabra que va a traernos el hermano Mario, para que nosotros podamos seguir edificando en el conocimiento de su sabiduría, Padre. Ahí vamos, Padre. Le pedimos sus bendiciones para ello, Padre. Bendiciones a la palabra que el hermano nos va a exponer, como siempre lo acostumbra hacerlo, en forma correcta. Bendiciones para lo que estamos escuchando, para que el entendimiento sea en base a la sabiduría que usted nos ha enseñado. Bendiciones a todo lo que estamos, Padre. Gracias, Padre. Acompáñanos, Padre. Se lo pedimos. También le pedimos, damos oraciones por los hermanos que están mal de salud, los hermanos que tienen un problema, laboral, problema de una circunstancia que tenga quejando su vida. Su providencia divina, Padre, siempre que sea su voluntad para poder solucionar los problemas y poder andar siempre en el camino de justicia que usted nos ha trazado. Gracias le damos, Padre, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Jorge. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos. Voy a compartir pantalla. Ok, y vamos. Um, es interesante, pues, cuando, cuando nosotros entendemos, eh, comprendemos que gran parte del antiguo pacto tiene que ver, hermanos, con eh, el propósito de Dios de traer, pues, preparar las condiciones para que viniese el Mesías a este mundo con una misión muy importante. eh, Comprendemos como mejor lo que es el antiguo pacto, pues. Porque el antiguo pacto generalmente uno lo enfoca en protagonista como el pueblo de Israel, pues, y su desobediencia, pero debemos entender que tanto Israel como Abraham, como Jacob, como Isaac, y todos estos hombres de Dios y este pueblo tenían era un propósito. Y era la promesa cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ese era el propósito primario. ¿Y por qué era el propósito primario? Porque el Mesías, el ungido de Dios, era aquel que podía y iba a venir a acabar con el pecado, con la muerte, a destruir el imperio del diablo y ofrecerle la salvación a las personas. Y de esa manera traer la reconciliación con Dios, porque por causa del pecado todos los hombres se habían convertido en enemigos de Dios. Entonces, esto nos hace entender por qué hay tantas profecías sobre el Mesías. ¿Conseguiste? Ah, bien, qué bueno. Suele la mano. ¿Por qué hay tantas profecías Ah, dale. sobre un siervo de Dios anunciado y que el anuncio pues nos muestra no solamente cualidades de este hombre, sino también las responsabilidades que llevaría a cabo, pues? Entonces, el propósito de esto es que comprendamos cuál era el plan de Dios, cuál ha sido el plan de Dios, y eso nos va a ayudar a lograr entender, pues, y comprender y ver la palabra, sobre todo el antiguo pacto, de una manera un poco diferente, tal vez como muchos lo estudian, pues.
El antiguo pacto es amplio en anunciar, esto de apagar un poco, voy a apagar la cámara porque creo que a veces como que no permite ver esto acá. Okay, entonces el antiguo pacto es amplio en anunciar al futuro Mesías de tal manera que narra el inicio de la humanidad y los arreglos divinos para formar y cuidar al pueblo de Israel. ¿Y con qué propósito? Porque a través de ese pueblo finalmente vendría el Mesías. Y el Mesías pues era necesario, hermanos, indispensable, ineludible que tenía que llegar pues, a hacer lo que se le dio pues. Entonces, a Israel primeramente se le ofreció la salvación, como sabemos en el Nuevo Evangelio, y luego se le ofreció al resto de la humanidad, a todos los gentiles. Ahora en este tiempo, el pueblo de Dios es la iglesia y ya no es el pueblo de Israel, ¿ok? Ya hoy en día, eh, tanto judíos como gentiles tienen que obedecer la fe para poder llegar a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, analizando el desarrollo de los planes de Dios, vemos que todo fue hecho con el propósito de que pudiese llegar aquel que traería salvación. Ese era uno de los el propósito primario, porque si nos damos cuenta, a pesar de que se le ofreció la salvación a el pueblo de Israel, sin embargo, en el fondo siempre Dios iba a formar un pueblo de tanto de los gentiles como de los judíos. Finalmente la iglesia iba a ser el pueblo de Dios. Pero en esto vemos que Dios tenía ese gran plan, pues, porque era necesario que viniese el Mesías. En Primera de Pedro 1, del 18 al 20, versículos que conocemos muy bien, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, cuando nos damos a analizar, pues, eh, la forma como Dios trató a los hombres en el antiguo pacto y la diferencia que hay con el nuevo pacto, nos damos cuenta que todo era y pasaba por Cristo. Cristo era necesario que viniese, hermanos, a hacer esa labor. Entonces, todo lo que Dios ha desarrollado tenía ese propósito, porque el fin de Dios es que el hombre pudiese tener perdón de pecados y de esa manera poder acercarse, reconciliarse con Dios. El Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, destinado a cumplir una gran misión dentro de los planes de Dios. Recordemos, los que no estuvieron en el estudio pasado de las profecías mesiánicas, que la palabra ungido, ¿ok? De la cual en hebreo se le dice Mesías o Mesás y en griego se le dice Cristo, pues es una manera en que se llama a hombres, siervos de Dios, que fueron preparados para cumplir una misión muy importante dentro del pueblo de Israel, pero que su propósito era apuntar al que vendría a ser el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, que es Cristo, destinado a cumplir una gran misión dentro de los planes de Dios, obtener y ofrecer el perdón de pecados, dar salvación a los hombres, vencer al pecado y a Satanás y reconciliar a los hombres con Dios. Si quieren ver un poquito más de este tema, les recomiendo que vean el video del estudio que se dio hace como, no sé, hace como 3 semanas, 4 semanas, no recuerdo bien. Nos dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, lo que notamos, la gran realidad que dice acá es que Cristo vino a reconciliar
al mundo con Dios o Dios con el mundo, pues, porque Dios no tenía ningún tipo de comunión con el pecado, con las tinieblas. Por eso nos dice Romanos que todos los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Entonces, ¿cuál era el propósito? Que el Mesías, Cristo es ungido, en hebreo se le decía Mesías, que Dios estaba en Cristo, en el Mesías, reconciliando consigo al mundo, pues. Esa era la gran misión, la misión valiosa que iba a ser el Mesías, el ungido de Dios. Dios para eso lo ungió, para eso lo destinó, pues. Él tenía que traer salvación a la humanidad. Entonces, como estudiamos anteriormente, la unción se hacía sobre aquel hombre que tendría la misión de ser rey de Israel, o también vemos que se ungían a los sacerdotes y también se ungió, o vemos algún ejemplo de se ungía al profeta, profetas importantes, pues profetas que tenían una función en toda su vida, pues prácticamente de ser profeta de Dios. Entonces, es sumamente interesante que en Cristo se reúnen los tres roles o funciones por las cuales se ungían a estos siervos. Las tres funciones o roles más importantes del pueblo de Israel. O sea, se ungía un hombre para rey, se ungía un hombre como sumo sacerdote y se ungía también otro hombre como profeta. Pero en Cristo Jesús, Cristo es rey, el sumo sacerdote y también es profeta. Entonces, Jesús ocupa los tres roles o funciones al mismo tiempo. Él posee la misión de gobernar y guiar al pueblo de Dios, ¿ok? Que eso lo hace el rey. Además, como sumo sacerdote, debe ser el mediador entre Dios y los hombres. O sea, Cristo favorece a los hombres de tal manera que puedan acercarse a Dios. Eso es lo que hace el sumo sacerdote. Y como profeta, pues hablar y enseñar a los hombres de parte de Dios, como nos dice Hebreos 1, pues que Dios, habiendo hablado de muchas maneras por los profetas, hoy nos habla por su Hijo. Entonces, Jesucristo no es un ungido cualquiera, es el ungido de Dios. El artículo el Cristo, el Mesías, el ungido, le está dando una connotación especial. No es cualquier Mesías, no es cualquier ungido, cualquier hombre que fue ungido para llevar alguna misión en la antigüedad, sino es aquel que se esperaba y que esperaba toda la creación de Dios que se manifestara, pues. Entonces él ocupa esas tres actividades o responsabilidades bien valiosas dentro del pueblo de Israel, pero ¿ok? Que las cumple ahora no con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad, pues. Cristo es un segundito acá, ok. Cristo es el rey de toda la creación, de toda la humanidad. Cristo es el sumo sacerdote que puede mediar entre Dios y los hombres y favorecer y acercar a los hombres a Dios. Y Cristo es el que nos habla hoy por medio de su palabra. Entonces hay varias profecías sobre el Mesías, rey, y sus responsabilidades como rey. Algunas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras están por cumplirse, pues. Pero hay varias profecías interesantes. Por ejemplo, vamos a estudiar cómo se profetizó que Cristo destruiría al diablo o le pisaría la cabeza. Vamos a estudiar al Mesías como hombre. Vamos a estudiar al Mesías como Dios. Y estos son pues los estudios que vamos a ir desarrollando para que comprendamos cómo el antiguo pacto fue realmente interesante, de cómo anunció las características, cualidades y las funciones que iba a ejercer Cristo, pues. Entonces, en el mismo Génesis se hace referencia a Silot, pues ahorita lo vamos a ver. En el antiguo pacto, pues llegó a ser un lugar donde se desarrolló la vida hebrea, pues entre los siglos 11 y 12 antes de Cristo. En ese lugar llegó a estar el tabernáculo por muchos tiempos, por muchos años. ¿Ok? Eh, por el contexto del versículo, no se refiere a un lugar que existiera, sino a una persona. Pues entonces la primera mención que se hace con relación a un reinado aparece en Génesis. La llegada del Mesías fue anunciada desde muy temprano en la palabra de Dios, en varias oportunidades mediante simbolismos o
metonimia. O sea, ¿qué significa eso? Se utilizan símbolos que representan a alguien o algo, pues. La primera profecía sobre el Mesías está en Génesis 3 al mencionar la simiente de la mujer. Aquí habla de Silo, habla del cetro, habla de que la siguiente profecía y hace mención a esto. Entonces, la profecía de Génesis 3 la vamos a analizar más adelante cuando veamos al Mesías, cómo se anuncia que acabaría con la serpiente, pues. ¿Ok? Entonces, por el contexto, el versículo no se refiere a algún lugar que existiría, sino a una persona delante de quien se congregarían todas las naciones. Algunos tratan de analizar este versículo que vamos a ver en Génesis, lo tratan de analizar con relación a que era un lugar, sí llegó a ser un lugar, pero el contexto, la estructura del versículo nos está mostrando que está hablando de alguien. El diccionario hebreo bíblico define la palabra silot, aquel a quien le pertenece el derecho, pues, ¿ok? Entonces, cuando dice hasta que venga silot, está hablando de aquel a quien le pertenece el derecho. Diccionario Mundo Hispano dice lo siguiente: se piensa que es una palabra compuesta que significa de quien sea ello. Hay un ejemplo en Ezequiel 21:27 para referirse al Mesías, aquel que tiene el derecho. Entonces está hablando que Silo significa aquel que tiene el derecho, aquel a quien le pertenece qué cosa. Por tanto, Silot en este contexto se refiere que vendría aquel que tiene el derecho. Al relacionarlo con cetro se está hablando de un rey, el dueño del cetro. Entonces, el versículo en cuestión en Génesis 49 dice: no será quitado el cetro de Judá. La palabra cetro es un bastón o era una especie como de, sí, como un bastón, no, pero no un bastón de esos para uno posarse, sino era básicamente como una cuestión de madera o de oro, era hecho de diferentes maneras, pero que usaban los reyes y con eso señalaban, autorizaban, mandaban a matar, bendecían a aquellos que quisieran. Entonces, cuando habla de cetro, está hablando de alguien que es un rey. Dice: no será quitado el cetro de Judá. ¿Ok? Recordemos que a través de David, pues David fue el segundo rey y eh, mm, a través de David, pues hubo muchos descendientes de él hasta que llegó el Mesías, que vino a ser también descendiente de David, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y aquí es donde viene, ¿quién es este Silo? Pues aquel que tiene el derecho de, como dice el diccionario Mundo Hispano, de quien sea ello, pues, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, esta es la segunda profecía que se menciona sobre el Mesías, pero en este caso como rey. Entonces menciona el cetro de Judá, bastón o vara de autoridad y mando. Legislador quiere decir jefe, alguien que dicta e impone leyes. Silot, aquel a quien le pertenece el derecho. Y también anuncia que los pueblos se congregarían delante de él, es una persona. En otras partes habla de las naciones, o sea, Mateo 25:32, Apocalipsis 7:9 y 12:15. Entonces, la Nueva Versión Internacional dice el mismo versículo: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y una buena traducción, pues, ¿ok? Este, eh, con palabras más sencillas, construido de una manera que se pueda entender. El cetro no se apartará de Judá, ni entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Entonces, estamos viendo que apenas en los tiempos, en los comienzos de la humanidad, pues, ya se estaba anunciando al Mesías, ¿ok? Por medio de la palabra Silot, por medio de la simiente de la mujer, por medio de la palabra el legislador. Y esto es lo que estaba diciendo, que el Mesías fue anunciado también a través de simbolismo. Entonces, esto se cumple en Jesucristo, que es lo que vamos a ver. Pues hoy vamos a ver todas las profecías que tenían que ver con este rey, pues.
Jesús fue el rey prometido que se sentaría sobre el trono de David, pues. En 2 de Samuel 7, del 16 al 17, aquí Dios, por medio del profeta, le está haciendo una promesa a David. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Ya cuando habla la palabra para siempre, no está hablando de un hombre normal, está hablando de alguien que vive eternamente. Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Estable en quién? Porque todos los hombres mueren, y después de la deportación, digamos que en el tiempo de Cristo hasta ahora, no hay reyes realmente de Israel que vengan del, del del linaje de David. Pues de hecho Israel tiene muchos siglos sin rey, pues. Entonces dice, pero Dios le promete aquí que será estable eternamente. Estable es que va a permanecer. Pero resulta que el rey que está gobernando desde que Cristo vino es el mismo Cristo. Pues cuando él ascendió al cielo, se le dio todo tipo de autoridad, pues. Entonces el 17 dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, pues. Después en el 2 de Samuel 7, en el versículo 13, antes dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, estos son profecías que tienen que ver con un cumplimiento que va más allá de lo que es un cumplimiento para hombres normales. Israel hasta ahora no tiene rey, pues, durante muchos siglos, porque este cumplimiento está haciendo referencia al Mesías, al Mesías rey. Segunda de Samuel 7, del 28 al 29, dice, ahora pues Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Es David hablando con Dios, ¿no? Orándole. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti por tu Jehová Dios. Lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Pues, entonces, estos son versículos que si no se estudian con detenimiento qué quiere decir, pues muchas veces se termina malinterpretando la palabra, pero todos estos versículos, todas estas profecías tenían que ver con David, pero también tenían que ver con el Mesías. Pues. El Mesías es aquel que haría, que afirmaría la casa de David, que haría que el reino se fuese para siempre, que su trono sería estable eternamente, y eso solamente se cumple en Cristo Jesús. Entonces, Cristo viene de la tribu de Judá, pues, y también, pues, es linaje de David, pues. Y de la tribu de Judá y del linaje de David vendría un rey que tendría un reino eterno, un rey que no muere, pues, que en este caso sabemos que es Cristo. Jeremías también nos habla de eso, pues Jeremías 23, del 5 al 6, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Y quién es ese renuevo justo? El Mesías. Este era el rey que está esperando el pueblo de Israel, pero están esperando un rey que viniese a combatir con sus enemigos de una manera física, material, pues. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Más adelante en el capítulo 30 del mismo Jeremías dice, en el versículo 8-9, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Pero es que David ya estaba muerto, pues. Entonces, ¿a qué rey se está refiriendo él? Pues aquí está usando a David para hablar del Mesías. Y dice, a David su rey, a quien yo les levantaré, pues. Estaba anunciando el futuro reino del Mesías. Y estamos viendo que todo tenía que ver con
eso, pues la profecía sobre el rey que vendría, pues, el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. ¿Qué más? Pues Mateo 25 del 31 al 32 vemos cómo se ratifica lo que estamos leyendo en Génesis 49, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, delante de Cristo serán reunidas todas las naciones. ¿Y qué se profetizó miles de años atrás en Génesis 49? Que delante de él se congregarían todos los pueblos. ¿Ok? Entonces, vemos cómo se cumple y cómo el nuevo pacto nos ratifica que esas profecías tienen cumplimiento en Cristo. Hay muchas profecías sobre Cristo, hermanos, en los Salmos, en Daniel, en Ezequiel, en Isaías, Jeremías, pero hoy vamos a estudiar las que tienen que ver con esa parte que dice que el Mesías o el ungido de Dios, o que hacía referencia de una manera indirecta que el reinado de este hombre sería un reinado que él llevaría a cabo porque es rey. Pues. ¿Ok? ¿Qué más? En Isaías 9:7, pues nos habla del nacimiento de un niño. Ya, déjame ver aquí, admitir. Ok, el capítulo 9 de Isaías, pues nos habla del nacimiento de un niño que es descrito como, aquí está, ok, también hermana, un niño que es descrito con características divinas. Pues. Entonces se está anunciando que vendría un niño, pues ¿en quién se cumple ese niño? ¿Quién es el que llegó a ser ese niño que fue anunciado con anterioridad? Pues. Y nos da varias cosas, pues dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, o sea, es algo total, pues, no tiene límites, o sea, cuando uno habla del universo, uno dice que el universo no tiene límites, pero leyendo la palabra sabemos que tiene límites, porque el universo para Dios es pequeño, pero aquí dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Dice, sobre el trono de David, ¿ok? Que ya leímos las promesas que Dios le hizo a David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, es un imperio que no tendrá límites, ¿ok? Es un imperio que es eterno. En Isaías, en la nueva versión internacional dice, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Es otra manera de traducirlo. Pues. Gobernará sobre el trono de David, sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Entonces, este niño que es anunciado acá, se está diciendo que es un rey, pues. ¿Por qué? Va a gobernar, tiene un imperio, los imperios los tienen, son los reyes. Hoy en día, pues sabemos que no son reyes, sino gobernantes, dictadores, pero en este caso es un reino en donde las personas vienen y se sujetan a este rey, pues. Un reino que va a ser de paz, un reino que no tiene límites, o sea, es inmenso y además estaría o vendría y estaría sobre el trono de David, pues, y es un juicio que no tendrá fin, pues. Entonces, el anuncio del antiguo pacto sobre este Mesías, sobre este niño, sobre este siervo, sobre este Silop, sí, sobre la simiente, pues lo que viene anunciando es que sería un rey, pues. Un rey no cualquiera, un rey poderoso, eterno, con un imperio que no tiene límites. Después aquí en Isaías nos enseña, Isaías 11 del 1 al 5, pues nos vuelve a hablar otra vez. Entonces dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí?
Isaí era el padre de David, pues estamos hablando del mismo linaje, pues. O sea, vemos cómo la palabra tiene consistencia, pues nombra a David, después no, ahorita está nombrando al padre de David, pero básicamente está hablando de lo mismo, o sea, viene de la parte de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y dice, y herirá la tierra con la vara de su boca. Esto es, Cristo es el verbo de Dios. Cristo es el que transmite. Aunque el Espíritu Santo es el que inspira a los hombres, la palabra nos revela que Cristo es el verbo de Dios. Él mismo dije, he venido y te he dado a conocer a los hombres. Cristo fue el que dio a conocer a Dios. ¿Ok? Cristo fue el que habló, pues, y le dijo a su discípulo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, pues, porque él dio a conocer al Padre. Él lo anunció. Entonces dice, y herirá la tierra con la vara de su boca, que es su palabra, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Ok? Eh, recordemos que aquel que obedece la fe muere al pecado, pues. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, pues. Entonces, es una referencia nuevamente al Mesías. ¿Y cómo se representa aquí al Mesías? Como una vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñará de sus raíces y habla y reposará sobre él. Está hablando de un hombre, ¿ok? Y dice que va a ser un juez también, que va a juzgar con justicia a los pobres y arguirá con equidad. Y además habla de que con su boca, la palabra de su boca, con la vara de su boca, va a herir a la tierra. O sea, no a unos poquitos, sino a muchos. Pero herirlos ¿cómo? Bueno, en el sentido de lo que es la predicación del Evangelio. El Evangelio que es anunciado por todos los cristianos, que es mencionado en la palabra de Dios, esa es la espada que sale de la boca de Cristo, que lo vemos en Apocalipsis y en otros libros. Entonces, a él se van a congregar todas las naciones. ¿Por qué? Porque va a ser un juez justo, va a ser un rey con justicia, va a ser un rey inteligente, sabio, eh, puede dar buenos consejos, como lo vemos en su palabra. Además, es un rey con poder, es un rey con conocimiento y además nos enseña lo que es el temor a Dios. Entonces, él se va a congregar todas las naciones. Hay más versículos que hablan de esta época, de este tiempo maravilloso de gracia. En Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo, dice que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. O sea, este no es un dictador que domina a muchos pueblos, ¿ok? O este no es alguien que termina sujuzgando a pueblos a la fuerza, sino que las personas buscan a este rey, pues, porque este rey les ofrece justicia, le ofrece paz. Y esa es un anuncio del tiempo, de las características que habría con el Mesías Rey, pues. En Isaías 2:1-2 nos habla de ese tiempo. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Aunque nombran Judá y Jerusalén, realmente en la visión están viendo es al tiempo de gracia que va a ir en la Jerusalén celestial, no en la Jerusalén material, física. Acontecerán los postreros los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las
naciones. Entonces, Isaías fue muy amplio en revelar las cualidades, las características del reinado, del tiempo de justicia, del tiempo de paz, del tiempo de dicha, felicidad que habría con ese gran rey, que es conocido como el Mesías, el ungido de Dios. Después, por ejemplo, aquí en el mismo Isaías 32, 1, 4 dice, he aquí que para justicia reinará un rey. Aquí ya lo dice claramente. ¿Quién es ese rey? El Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, y príncipe presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento. O sea, en los lugares áridos, generalmente cuando el viento con el polvo es muy fuerte, sea en el día o en la noche con el frío, hay escondederos, o sea, como peñascos, refugios donde se protege de este tipo de vientos que son incómodos y molestos y peligrosos también para la sobrevivencia de las personas. Dice, será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad. Bueno, ¿se acuerdan lo que dijo Cristo? Que lo que el que creyera en él, de su interior correrían ríos de agua de vida, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Pues. O sea, traería paz, traería quietud, traería gozo, traería sustento, traería un tiempo maravilloso. Este hombre, este rey que reinaría con justicia. Dice, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Está hablando claramente del Mesías. Y hay muchos más detalles, pues no vamos a ver Isaías 53 porque en Isaías 53 no habla realmente de un siervo rey, sino habla más bien de un siervo sufriente, que también es algo que vamos a analizar en otro estudio. ¿Qué otro? Pues Daniel también habló sobre el rey y su reinado, eterno e indestructible. Daniel 7 del 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esto, hijo de hombre, ya nos identifica de quién está hablando. Cristo se llamó a sí mismo el hijo del hombre o el hijo de hombre. Dice que vino hasta el anciano de días. Esto, hermanos, esta parte que está hablando acá tiene que ver con la ascensión de Cristo. Cuando Cristo ascendió, que nos dice el libro de Hechos capítulo 1, ascendió, fue llevado en las nubes. Daniel 7 del 13 al 14 está hablando de este evento. Entonces, en este evento, cuando él sube al cielo, dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es una referencia, un simbolismo a Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué pasó cuando Cristo ascendió al cielo? Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Ok? Entonces, ¿qué se le dio, hermanos? Se le dio dominio, gloria y reino. Cristo es un rey que tiene dominio, tiene reino, tiene potestad, como él mismo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pues. Dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. No es Cristo el que tiene que servirnos a nosotros tenemos que servir a nuestro rey. Su dominio es dominio eterno, o sea que es un dominio que no terminará, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La iglesia es indestructible. No estoy hablando de la iglesia local han desaparecido muchas a través de los años. Estamos hablando de la iglesia universal. Entonces, esto, hermanos, es las profecías que se anunciaron sobre el Mesías. Pues. Hay muchas más, pues, que podríamos ver, pero vemos que estas profecías del cumplimiento de la venida del Mesías, de este hombre llamado Silot, llamado eh, retoño, tenían que ver con el Cristo. O sea, estaba anunciando que vendría un hombre que cumpliría todas estas cualidades.
que cumpliría todas estas características, que llegaría a tener estos roles tan importantes. El nuevo pacto nos muestra el cumplimiento de estas profecías. Por ejemplo, Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces vemos cómo el antiguo pacto, de muchas maneras simbólicas, usando símbolos, usando cosas, personas, objetos, estaba anunciando a este Cristo, pues, al Rey de Reyes. Y dice, y ya el Apocalipsis nos está diciendo que Cristo es ese Rey y Él reinará por los siglos de los siglos, juntamente con Dios. Entonces, cuando Jesús vino, los hombres lo que vieron fue al hijo del carpintero. No parecía un guerrero poderoso. Seguramente no sabía manejar la espada, pues. Lo que sabía era manejar el serrucho y las cosas que usan para cortar madera, pues. Y por eso a ellos les costó aceptarlo como rey. A pesar de que hizo tantas señales, milagros, además hablaba con autoridad, pero les costó recibir y creer que Cristo fuese el rey que ellos están esperando. Se equivocaron, rechazaron al Mesías que por muchos años y generaciones habían esperado y que les había sido anunciado. Inclusive en su muerte se burlaron de él. Se estaban burlando del verdadero rey. O sea, es increíble, ¿no? Ver cómo, hasta dónde puede llegar la ignorancia y la dureza de las personas, hermano. Cuando a él se burlaban, cuando él estaba crucificado, en Marcos 15:31 dice, de esta manera, 31:32 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el rey de Israel, porque ellos entendían que el Cristo era el rey de Israel, lo que pasa es que ellos no estaban aceptando que Cristo fuese el rey de Israel, lo que estaban haciendo era burlarse de él. El Cristo, rey de Israel, era una afirmación burlesca que están haciendo ellos del Cristo, pero efectivamente en la cruz estaba el Cristo, el rey de Israel. Es increíble, ¿no? Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Es increíble que esto haya pasado, ¿no? Y aquí vemos cómo el ser humano en su testarudez puede cometer tantos errores que estaban asesinando al Cristo, al rey de Israel, y no lo creyeron, sino que se burlaron de él. El mismo Cristo le dijo a Pilato, pues, que él tenía un reino, pues, y que ese reino no era de ese mundo, pues, cuando estaba siendo juzgado. Juan 18, del 36 al 37, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y aquí lo confirma Cristo al decir, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Cuál era parte de esa verdad? Que Él era el rey. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pedro, por ejemplo, les anunció a los judíos en el día del Pentecostés que Jesús había sido hecho Señor y Cristo. La palabra Señor significa o es usada en el hebreo para hablar a alguien de suprema autoridad, soberano, el amo, el dueño. También se utiliza como Dios y Cristo. Ellos lo conocían perfectamente, pues. Cuando Pedro le dice Señor y Cristo, pues aquí les está diciendo, mira, Él es el Señor de todos, el Señor ese que todos esperamos y además el Cristo es el dueño, es el amo, es el rey y es el Salvador. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Son muchas las profecías, hermanos, que, que, que hablan sobre el rey, pues, sobre este hombre que reinaría pues, con justicia y poder. Por ejemplo, Zacarías 9:9 dice, alégrate mucha, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Fíjate que este versículo, hermanos, nos da cuenta de la humildad de este rey. No vendría sobre un corcel blanco, sino no vendría con pompas, con riquezas, con lujo, sino humilde y cabalgando sobre un asno. Y bueno, nosotros vemos que ese cumplimiento lo vemos en Mateo 21, del 2 al 9, Marcos 11, del 11 del 1 al 11, Lucas 19, del 28 al 40 y Juan 12, del 12 al 19. Entonces, hermanos, para concluir, las profecías sobre el Mesías, el ungido de Dios, mostraban que sería un rey o sería rey que gobernaría, tendría gran poder, su reinado sería de justicia y eterno. Estas profecías se cumplieron en Cristo Jesús, el Mesías esperado. Desde que ascendió al cielo, está reinando con poder, venciendo a todos sus enemigos y está creando y fortaleciendo a su pueblo, su reino, para que puedan alcanzar la vida en el cielo. Y está logrando que su pueblo también venza en esta lucha espiritual que tiene miles de años. Posee el título divino de Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, mis hermanos, este era el mensaje para hoy. Espero que les pueda ser de utilidad. Esto es con el propósito de que comprendamos aún más el antiguo pacto y podamos aprender cómo Dios realmente anunció de manera muy amplia a este rey. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para concluir. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rigoberto si nos puede ayudar con la oración, hermano, teniendo en cuenta ahí el hermano Osvaldo Moreno, también oración por acá por Venezuela, para que Dios nos ayude a que las cosas vayan bien y que también prevalezca la verdad, porque para el cristiano no es grato que prevalezca la mentira, pues. Eso, hermano, por favor. Amén, hermano. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a su presencia, Padre amoroso, en oración, por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para agradecerle este gran estudio que nos ha traído nuestro hermano Mario Llano en esta tarde. Le agradecemos, Padre, porque en ella nos aclara muchas dudas que muchas veces persisten en el cristiano. Queremos darle gracias por el alcance de nuestro hermano para ampliarlo sobre nosotros y así nosotros poder tener ese conocimiento que es tan importante. Queremos darle gracias por el estudio, mi Dios. Queremos agradecerle por todos aquellos nuestros hermanos que esta tarde pudieron conectarse. Oramos para que este mensaje sea de total aprovechamiento para cada uno de nosotros. Necesitamos aprender cada día más de usted, mi Dios, y mientras estemos sobre el escenario de esta tierra, no dejaremos de aprender porque es mucho, Padre Dios, lo que de verdad ignoramos acerca de estas cosas maravillosas. Queremos que tu misericordia que nos ayude, Padre, para poder estar siempre atentos a estas enseñanzas, para, para poder así engrandecer también nuestro conocimiento y a la vez amarle más, porque ese es el propósito, mi Dios, que en usted está, que le amemos por sobre todas las cosas y busquemos lo que está relacionado con el reino de Dios. Padre querido, queremos orar en esta hora pidiendo bendición por nuestro hermano, por su familia y por todos aquellos que estuvieron conectados, como así también queremos orar por la salud de nuestro hermano Waldo Moreno, por su nieta Itana, por tantos hermanos que están necesitando, mi Dios, por esta situación que está generando a través del mundo entero y especialmente en Venezuela, donde los hombres, mi Dios, se han hecho dueños del poder y quieren ellos actuar conforme a la sabiduría de ellos. Y sabemos, mi Dios, que
el hombre está cometiendo errores cada día porque somos precisamente de la naturaleza pecaminosa. Padre, sea usted propicio, orando en favor de sus hijos, nuestros hermanos, y permitiendo que la verdad tan ansiada que se publica pueda salir a la luz, mi Dios, y así puedan descubrirse todas estas cosas que de verdad siempre traen perjuicio para la humanidad. Padre Dios, queremos orar en esta hora por todos nuestros hermanos a través del mundo. Queremos implorar en misericordia especialmente, como decía, por los enfermos, por aquellos que han caído espiritualmente, que en su misericordia y conforme a su voluntad usted proveerle de una nueva oportunidad. Padre Dios, le damos gracias y oramos siempre por intermedio de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso Salvador. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Rigoberto. Bien, hermanos. Hermano Néstor, ¿tenemos alguna visita o comentario ahí en Facebook? Sí, hermanas, hermanos, buenas tardes a todos. Estuvo aquí el hermano Luis Rojas, la hermana Julia Flores Navarro, Juliana Lamas, Arnulfo Cárdenas Tobar, Seila Soto y Alicia Zamora. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente muy buena lección que el hermano nos ha traído. Y quiero ver aquí, dice, un mensaje de Luis Rojas. Dice, muchos saludos, hermanos, bendiciones, hermano Mario, hermano Néstor, un fuerte abrazo a toda la familia de la fe. Arnulfo Cárdenas Tobar dice, hermano Néstor, hermano Mario, fraternal saludo y a toda la hermandad, familia de la fe. Parece que se copiaron el mensaje los hermanos. ¿Ya? Es que son muy similares. Todo eso es lo que tenemos, hermanos. Los invitamos, pueden volver a escucharlo, este mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden escucharlo nuevamente. En un rato más va a estar ahí arriba, lo bajo de Facebook y lo subo allí. Eso es lo que tenemos, hermano Mario. Ok, muy bien. Gracias, hermano. Gracias, hermanos, por acompañarnos, a los de Facebook y a los de Zoom también. Y bueno, si quieren agregar, preguntar algo, hermanos, si quedó alguna duda, allí tenemos al hermano Néstor que nos puede aclarar. Hermano Néstor, sí, iba a decir algo. Sí. Bueno, las características, decía yo, de este rey y las expectativas que tenían los judíos de un rey. Por ejemplo, cuando uno dice en el que lee el capítulo 18, verso 36 del libro de Juan, Jesús dice, mi reino, a Pilato, no es de este mundo. ¿Ya? En el capítulo 1 y el verso 6 del libro de los Hechos, los judíos le preguntan a Jesús, a los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué reino estaban esperando? Un reino de orden terrenal como el que habían tenido. Ahora, el reino de Cristo no es de este mundo porque es un reino espiritual, frente al reino carnal que habían tenido con Saúl, con David, con Salomón y con todos los reyes que vinieron, ¿verdad? Segundo, es un reino eterno, ¿ya? Porque es el reino de Dios y Dios es eterno, frente a un reinado temporal que tenían cada uno de aquellos reyes de la tierra. Y tercero, es un reino celestial, porque es del cielo, usted lo acaba de decir, frente a un reino de orden terrenal, que era el que tenían aquí en la tierra. Entonces, las características de este rey son tan peculiares, son tan particulares, que no se repiten con otro rey. Las del Antiguo Testamento, las del periodo de Salomón, de David, sí, se daban porque eran, digamos, como por dinastías, ¿no? Ahora, los únicos que reinan hoy día es el pueblo de Israel en sentido espiritual. El rey, como dice Gálatas capítulo 6, verso 16, me parece. ¿Ya? Entonces, son los cristianos, de acuerdo a lo que dice el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, me parece que es el verso 6 o 7. ¿Ya? Eso, hermano. Bueno, gracias. Sí, hermano, está bien. Eso es importante para entenderlo, pues. El orden o las características, las cualidades del reino de Cristo. Y sí, gracias por el aporte, muy, muy acertado, pues. ¿Quiere alguien más? Hermano John Nilsson iba a decir algo. No, Mario. Hermano Jorge.
Hermano Johnny, ¿sí me habla primero? Creo que No. había abierto el micrófono antes, creo. Adelante, Le hago una hermano pregunta Jorge. corta. Le hago una pregunta corta, hermano Ah, John, ¿está bueno. ahí? Ya va. Usted mencionó al inicio que iba a tocar tres aspectos fundamentales de lo que es Jesús, que era el rey, que ya lo tocó hoy día, que era sumo sacerdote, ¿no? Y que era profeta. Sin embargo, me quedó una inquietud. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. También era apóstol, ¿no? Hay una diferencia, apóstol y profeta. ¿O por qué no tocaría ese tema? El Me de quedó, apóstol, sí, porque dice, sí, bueno, lo que pasa es que apóstol es un enviado, pues. La palabra en sí calzaría con lo que es el ungido, el destinado o el enviado por Dios, pues. O sea, eso es lo que significa un apóstol, pues alguien que es enviado para una misión, pues. ¿Ok? ya, Tocarlo como tal, sí se podría tocar, pero yo creo que entraría dentro de lo que mismo, del mismo tema de hablar de lo que significa ser un ungido o alguien que ha sido destinado para una misión especial de parte de Dios. ok, Pero sí, está bien, voy a considerar su idea, hermano, ya, hermano, porque es posible, pues sí es posible tocarlo, ya, hermano. Gracias. ¿ok? De nada, pues. Bueno, buena pregunta. Hermano John, Eh, hermano, sí, es las características que el hermano Néstor también tengo entendido, o mejor dicho, con lo que usted nos trajo hoy y que pues me he perdido varios estudios. De hecho, no me he dedicado a verlo por el YouTube, pero las características de ese rey, pues son muy particulares, ¿verdad? A los reyes del Antiguo Testamento, pero es importante, esto nos hace estimular para que también nosotros sepamos y veamos lo importante del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para, para saber más del Rey, el Mesías, que es Jesucristo. Muy claro, pues el hermano Néstor nombró las características y eso, hermano, eso. Muchas gracias, hermano, por siempre dedicarse, hermano, a estos estudios que pues son muy importantes y que no a veces no lo estudiamos y esto pues nos estimula, hermano. Muchas gracias. de nada, hermano. Yo considero que eh, yo lo que le recomiendo a quien me pide consejo o algo es que realmente vea la palabra como un todo, pues. Eh, Cuando nosotros estudiamos la palabra y no estudiamos el antiguo pacto, creo que nos estamos perdiendo de algo importante que nos ayuda a comprender mejor el nuevo, pues. Y entiendo que muchas veces, pues, solamente estudiamos el nuevo pacto, pues, muchas iglesias del Señor. Pero cuando se estudia el antiguo pacto y se une, pues, la palabra como un todo, realmente tenemos una comprensión muy completa de las cosas del Señor, hasta el punto que, bueno, logramos entender muchas cosas. Que eso, por ejemplo, nos ayuda, a veces estamos estudiando versículos y uno dice, a veces uno hay versículos que todo nos pasa y dice, oye, ¿qué dice acá? No entiendo. Pero cuando usted se va a todo lo que tiene en la idea, que usted tiene en la mente sobre todo lo que Dios ha enseñado, eso como que le ayuda a usted a comprender más fácil el versículo. Entonces, por eso es que es necesario también entender el antiguo pacto. Porque, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy es que lo que vemos es que Dios ha tenido un plan y ese plan lo ha ido ejecutando. Pues. Dentro de ese plan era necesario un pueblo, lo creó, fue Israel. Fue necesario buscar a un hombre para que a través de ese hombre viniese esa simiente, Abraham, ¿ok? Y así vamos observando cómo Dios ha ido de una manera progresiva ejecutando su plan de una manera maravillosa y magistral. No ha sido nada improvisado, no ha sido que Dios ha tomado decisiones sobre la marcha, sino que todo ha sido bien planificado. Eso, ¿no? Gracias, hermano. De nada. ¿Algo? ¿Alguien más quiere agregar algo? Preguntar, aprovechen.
¿No? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a despedirnos, pues. Que la misericordia de Dios nos acompañe a todos, nos siga ayudando. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde, pues, y una muy buena semana. Y bueno, sigan orando por nosotros acá, pues. Que sea lo que Dios determine, lo que finalmente ocurra, pues. Que Dios les bendiga, ¿no? Amén, hermanito, Amén. muchas gracias. Dios Gracias. les bendiga, hermano. Bye. Muchas gracias Hasta a luego, todos. hermanos. Hasta Luego. luego. Hasta luego, buenas tardes, buenas Luego. noches. Bendiga, Gracias, hermana hermano. Miguel. Saludos a todos. Hasta luego, Bendiciones para hermanito. Paz, todos. Melissa, hermanos. hermana Jorge, hermana Juani, Gracias, hermano luego. Jorge. Bendiciones, gracias. Que Dios les tengáis cuide. buena semana dentro de lo que cabe los Amén. venezolanos. Amén. Viva Venezuela.